yo quería felicitar a ambos ponentes, la verdad que me interesa muchísimo. Veo muchas similitudes entre, al final son talleres de producción fundamentalmente de carácter doméstico, me refiero a talleres de pintura o de otras artes, pero tengo una duda. Hay impresoras solteras, viudas, hay monjas, es decir, pasa también como muchas pintoras que encuentran en el convento un marco idóneo para poder desarrollar su trabajo, no quiero decir que no tengan vocación. También dentro de los conventos utilizan a monjas impresoras. A ver, ¿se oye así? Sí. Sí. Bueno, antes que se me olvide, el historiador del arte se llama Berrier. Berrier, sí, Berrier. Sí. Estudió mucho en los Churriguera también. Exacto. Sí. Bueno, pues las noticias que yo tengo sobre actividad de imprentas en monasterios, en conventos, se remontan a los inicios de la imprenta. No me consta, pese a sí que hay realmente, desde muchos conventos se piden licencias de publicación de obras concretas, que esas tareas, más allá de la encuadernación, que es algo que ha sobrevivido hasta nuestros días, el hecho de que en conventos se realicen tareas de encuadernación, pero no me consta que se llevasen a cabo tareas completas de producción de obras en conventos o en espacios religiosos, más que la propia contratación de esas tareas, ¿no? Pero claro, aquí hay que diferenciar un poco el hecho de que cuando los talleres de imprenta eran espacios en los que todo se realizaba en un único núcleo, en un único lugar, en un único espacio, a cuando realmente hubo ya una mayor subdivisión de estas tareas, ¿no? Cuando la encuadernación se hacía en un espacio concreto, cuando la fabricación de las letras se hacían en fundiciones, cuando el doblado del papel pues, se hacía en otros espacios, etc. Es decir, estas subdivisiones de tareas que por lo tanto sí que ha podido en algún momento propiciar que hay algunas tareas muy propias de mujeres, como ha sido la encuadernación. En cambio, siempre se ha considerado que tareas más rudas de los talleres, como puede ser la prensa, pues era realizada por hombres de un nivel cultural un poco menor, etc., ¿no? Es decir, con menor formación. De ahí que las noticias que tenemos sobre la vida de las imprentas sean pocas, pero hay varias. Es decir, hay la novela de Balzac, Las ilusiones perdidas, explica muy bien cómo funcionaban los talleres de imprenta, narrando en su propia experiencia como impresor, o documentación, por ejemplo, la que ha rescatado Robert Darnton, en su gran trabajo sobre la gran matanza de gatos, de cómo funcionaban los talleres, las venganzas, el alcohol dentro de los talleres de imprenta. Es decir, bueno, esta vida cotidiana de las imprentas, pues que nos ha permitido tener un poco de idea de cómo funcionaban esos talleres, pero cómo también había esta subdivisión del trabajo poco a poco y que por lo tanto pues, sí que sabemos las mujeres ya en el 19 en estas tareas en serie, en fundiciones, en talleres de encuadernación, en las linotipias y las monotipias que trabajaban muy directamente, pero la pregunta en concreto no tengo noticia más que unas monjas italianas, pero estamos hablando del siglo XV, principios del XVI, que sí que realizaban tareas parecidas. Bueno, yo también quería felicitar a los ponentes de ambas mesas y con respecto a los talleres de impresión, cuando una mujer o una viuda pasaba a tomar el control del taller, este no se veía resentido a nivel encargos ni nada, ¿no? Sino incluso al contrario, a veces vivían como su mejor momento, has dicho. No te sé perdonar. Sí, bueno, sí, un poco en general. El desconocimiento sobre la imprenta, no solo sobre el papel de las mujeres, sino el desconocimiento de la imprenta en general es muy grande. Por ejemplo, la imagen que ha mostrado ahora el doctor Díaz de las constituciones de 1762, también impresas, pues realmente es una falsedad, un fake que dirían ahora. Es decir, la fecha no es posible porque las letras con las que está impreso no se produjeron hasta 1769. Es decir, estamos absolutamente sujetos a alteraciones de todo tipo, a estafas, trampas, piratería, y por lo tanto nuestro conocimiento sobre la imprenta es mínimo. Ni qué decir, como comentábamos, de esta ocultación de información sobre qué papel real jugaron las mujeres en la imprenta, cómo se mantuvieron los talleres.
Yo estoy convencido de que hay casos en los que las mujeres figuraban por una cuestión administrativa simplemente, o que parecía el nombre por ser la titular del negocio, y otros casos que ahí son los que hay que descubrir, en los que esas mujeres eran unas empresarias de un nivel muy alto y muy decididas. Es decir, el caso de Jerónima Galés demuestra que aunque se volvió a casar, el marido no tenía ni voz ni voto, el segundo marido, era ella la que mandaba en el negocio. Por lo tanto, no me cabe duda de que este caso, como las Piferré que he mencionado, o las Orga, pues que fueron empresarias incluso a un nivel superior a sus maridos. Eso no significa que siempre fuese así. Es decir, hay de todo, ¿no? Había mujeres que quizá pues sí que realmente tenían su vinculación con ese ámbito más doméstico y que figuraron allí unas impresiones hasta que, como digo, un nuevo matrimonio o la llegada de un hijo varón con la capacidad para sustituirla, pues le quitaron esa responsabilidad para la que no estaba preparada. Pero entre tantas viudas que aparecen, entre tantas mujeres, estamos seguros que hay muchas, porque van apareciendo casos de mujeres que sí, que fueron auténticas empresarias, o como contaba el doctor Díaz, mujeres que fabricaban tinta, como Isabel de Basilea, que aprendió desde pequeña, otras muchas que corregían. Las hijas de plantel eran unas correctoras estupendas en el siglo XVI, porque desde pequeñas habían vivido el negocio en casa, debían formarse, y sabemos que ellas corregían muchos textos al lado de grandes eruditos como Arias Montano, que estaba allí corrigiendo la Biblia políglota. Pero claro, el acceso al conocimiento no era genérico. Estas grandes escritoras del 18, tanto en Francia, las directoras, las organizadoras de los salones o las escritoras de aquí, eran una minoría que podía tener acceso a ese conocimiento. De ahí que estas impresoras sean una minoría por nuestro desconocimiento también de cómo realmente pudieron adquirir esta dirección de los talleres, ¿no? Sí que es cierto que además muchas de estas impresoras siguen firmando como viuda de, haciendo mención al marido por el prestigio a nivel comercial que tenía la propia imprenta, que era lo que no se quería perder. Entonces mantienen o continúan poniendo viuda de justamente para mantener ese prestigio, esa fama que tenían determinadas imprentas. De ahí que muchas veces pues también no sabemos si efectivamente son empresarias, digamos, en toda la extensión de la palabra, o realmente lo único que están haciendo es un poco proyectar ese pasado de la imprenta. Hay que decir que algunas sí, la mayoría eran viudas, pero hay alguna que firmaba con su nombre. De María Quiñones tenemos varios ejemplos, quizá porque Juan de la Cuesta se fue a América, la dejó con el negocio, etc. Es decir, que bueno, quizá también las relaciones personales marcaban mucho eso, pero es evidente que sí, que la cuestión publicitaria, pues, es decir, cuando murió Ibarra, nadie se le ocurriría cambiar el nombre del prestigio que el taller podía tener en ese momento. María Ángeles. Sí, era precisamente al hilo de esto último. Os preguntaba y me preguntaba, aunque ya me doy cuenta que esto forma parte de la cuestión de la historia de la vida cotidiana seguramente, pero como en efecto en este caso estamos hablando de empresas, ¿hasta qué punto se han conservado fuentes directas? Me refiero, no sé, ¿qué fuentes documentales, con qué fuentes documentales se cuenta, o hasta qué punto son conocidas o se han investigado respecto a esto? Es decir, para identificar cuál es el papel real de estas mujeres, cuál es y cómo se puede, digamos, documentar esto, ¿no? ¿Hay alguna? La pregunta es si eso está planteado o qué recursos son posibles al respecto, como en investigación histórica me refiero. Pues yo de lo que conozco, muchos de los datos han ido saliendo sobre todo por pleitos, documentación por pleitos y por inquisición. Con el tema de Inquisición, por ejemplo, sí que aparecieron muchísimos datos en los que se puede ir descubriendo, haciendo una doble lectura, pues justamente a quién pertenecían pues muchos de
de los instrumentales que estaban en las imprentas, o los problemas que podía haber entre algunos oficiales. Es decir, las noticias muchas veces no surgen de forma directa, sino que son, leyendo otro tipo de documentación, la que te lleva luego a interpretar muchas veces cómo podía ser esos talleres. Sobre todo en el mundo de la Inquisición, ahí hay bastante, y luego ya pleitos muy diversos, civiles en general. Y cuentas, ¿no? Que decías tú también. Claro, Cuentas. pero las Sí, cuentas entiendo que claro. si no se ha conservado el Han basado más en el estudio de fuentes oficiales y por lo tanto, bueno, en relación con la Real Biblioteca, por ejemplo, en que había una fundición, que trabajaban con imprentas, etc. La relación es puntual con mujeres, pero claro, esa es la que va enriqueciendo poco a poco todos esos elementos. Claro, sí, archivos notariales, etc., pero está el problema de eso, de que la gran mayoría son informaciones referidas al hombre. Bueno, pero también a lo mejor aquí hay que cambiar el punto de vista, ¿no? Porque cuando hablamos, evidentemente son matrimonios de conveniencia, pero ¿a quién conviene? Porque si una viuda o esta hija que ha mencionado Félix, no me acuerdo el nombre, que el padre, sorprendentemente, en vez de dejar al hijo esta prebenda, se lo deja a ella, realmente ella se convierte en un partido. Y seguramente también conocía ella los trabajos de la imprenta, porque muchas veces trastean con las herramientas desde pequeños, y si el padre ve que la hija es hábil, le da lo mismo que sea hija que hijo, porque digamos que escapan a la jurisdicción de los gremios fundamentalmente, bajo el amparo de la domesticidad del taller, ¿no? Luego otra cosa es quién firme las... Entonces, a lo mejor tenemos que mirar de otra forma. Una vez que se establece ese matrimonio, hay que ver los ajuares de ambos, las aportaciones, ahí, perdón de la expresión, el que da el boletazo es el que se va a casar con ella, ¿no? Que hereda un negocio próspero. A lo mejor ella legalmente se siente forzada a ceder el nombre, pero a lo mejor ese tipo de documentos que hemos visto hasta ahora de otra manera, hay que volver a verlos con otros ojos. Por eso mencionaba antes la dependencia de la legislación concreta de ese momento, ¿no? Pero sí, es evidente que el que tiene interés es normalmente es el aspirante a ascender en el negocio, ¿no? O también convenios matrimoniales familiares entre otras imprentas, etc. Ahí también la capacidad de la mujer que queda al frente del negocio para decir si ella es capaz, porque muchas no se volvieron a casar, capaz de hacer frente a lo que viene, ¿no? La dirección de un negocio de este tipo. Y lo que ocurre que en esos casos, tanto a nivel jurídico como a nivel de gremios, siempre un hándicap. Siempre se les está pidiendo que en un momento determinado se casen, que busquen a un oficial, etc. Que ahí sí que se... ¿Y en la corte? Porque la corte escapaba de esa jurisdicción. ¿Ahí hay diferencias o no en el mundo de la imprenta? Pues no sabría decir, porque yo creo que la historia de las mujeres aquí hay que estudiarlo no como un global, sino como casos concretos. Es decir, tanto tiempo estudiando, el tiempo que estudiamos este aspecto, pues nos dimos cuenta de que no hay una regularidad que se pueda, o una normativa que se pueda vincular directamente, sino que hay casos muy concretos de mujeres que son incapaces o no quieren afrontar ese reto, y otras que lo afrontan con total garantía y que funciona perfectamente. Por lo tanto, también de los periodos, eso que hablamos de la legislación no siempre es igual, y que, bueno, y que depende del lugar, de los años. La zona. Claro, los gremios son distintos, la legislación es totalmente distinta. Claro. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Por último, Tipex viene de tipo SIM. Pues agradecer de nuevo a Albert su participación y agradecerles a todos ustedes su presencia. Hacemos un...